lo hacemos porque el paciente lo necesita. Y aunque es muy trillada la frase, y seguro la han escuchado muchas veces, pues igual se las digo, ¿no? Cuando uno ingresa a un paciente a ventilación, lo intubó, lo puso, igual mismo, así como entró, tienes que estar pensando en qué momento lo voy a sacar. Porque el ventilador lo está ayudando a superar su momento de enfermedad, pero sabemos que no es gratis, ¿sí? Que a la larga el ventilador también produce daño pulmonar. Entonces, necesitamos darle lo justo, lo que necesita y no más. ¿Sí? No más tiempo, no más parámetros, solo lo que necesita. Y empezar a trabajar todas nuestras estrategias para, así como lo ingresamos, poder sacarlo lo antes posible. Entonces, si es surfactante, pues le pondré surfactante. Si hay que darle confort, si hay que compensar su neumonía, si hay que darle tratamiento antibiótico, o sea, todo lo demás que necesita, además de la ventilación, para salir rápido del ventilador. Entonces, ahora vamos a conversar un poco de eso. Recuerden que la ventilación mecánica, ¿no?, en el prematuro y en general, incluso en el recién nacido a término, siempre está sujeta a un daño o secuela pulmonar. Y que obviamente ese daño pulmonar se asocia no solamente a los parámetros ventilatorios que escojamos, ¿sí?, sino también al tiempo que permanece en ventilación. Bueno, sí, está varios días, pero está con estrategia de ventilación mínima, le estoy permitiendo una hipercapnia, le estoy permitiendo, estoy manejándolo con volúmenes pequeñitos, sí, pero aún cuando tú haces eso, igual aumenta su riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces, ¿ante qué nos enfrentamos cuando vemos un bebé que ya está de bajada, de salida? Pues a que al extubarlo fracase o a dejarlo, ¿sí?, y que desarrolle mayor daño pulmonar. En el fracaso de extubación, pues bueno, lo que va a ocurrir es que tal vez tengo que volver a reintubarlo y someterlo al estrés de la reintubación, etcétera, pero por el otro lado está el lado de producir una secuela pulmonar. Eso no significa que voy a ir por ahí extubando bebitos que aún no están listos, ¿no? Tampoco, pero sí tenemos que mirar bien cuál es nuestro accionar correcto, ¿no? Y tratar de utilizar menos veces esas frases de que porque es pequeño, que porque pesa poco, no va a poder, ¿sí? De hecho, que tener al paciente pequeño, de edad gestacional baja, de bajo peso en CPAP, es definitivamente muchísimo más trabajo para ustedes, las licenciadas. Eso no está en duda, ¿no? El secreto de la neonatología es el trabajo de la enfermería. A veces puede haber 2 o 3 médicos, pero si faltan enfermeras, ¿no?, es así que hayan muchas, porque es lo que garantiza la atención al bebé. Entonces, el CPAP, de hecho que es más trabajo. Ojalá las autoridades lo entendieran, ¿no?, como lo comprendemos nosotros que nos enfrentamos al paciente. Y consideraran que generalmente cuando el paciente está en ventilación dicen, no, ese necesita más enfermeras y si está en CPAP ya es como menos, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Si el paciente pequeño hace un apnea, pues vamos a tener que pasarle la voz, vamos a tener que estar atentos, aspirar sus secreciones, asegurar el sello, vigilar que siempre esté bien puesto, que esté en buena postura. De hecho, que vamos a tener que estar, si en el ventilador estamos encima del bebé, un bebé en CPAP, tenemos que estar de estas características, prematuro extremo, mucho más encima del bebé. Pero con hacerlo estamos disminuyendo grandemente sus posibilidades de desarrollar una displasia broncopulmonar. Entonces, hay que dejar de utilizar eso de que no le extubes porque es chiquito, no, que mira que va a regresar. No. Si está con parámetros bajos, está para extubar. Y entonces hay que proceder a extubarlo. ¿Hay hora para extubación? Tampoco, ¿no? No, en la noche no se extuba, dice. ¿Qué es eso? No. El bebé se extuba cuando está en condiciones de ser extubado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando ya vamos a empezar a hablar del destete, tenemos que tener algunas consideraciones, ¿no? Mi paciente ya está como va el pulmón, ¿sí? De repente lo ingresé por apneas muy frecuentes, pero ahora observo que ya con el tratamiento de la cafeína está mucho más maduro, ya le coloqué surfactante, entonces eso ha ayudado un poco a la maduración. Lo ingresé por una neumonía, pero ya la neumonía recibió 2 o 3 días de tratamiento antibiótico, hemos logrado controlar la infección, ¿sí? Y ver además si existen complicaciones secundarias. De repente ingresó por una membrana hialina, pero en el camino nos ha hecho una infección intrahospitalaria, ¿no? Entonces está con la infección intrahospitalaria en curso, tal vez no sea muy buena idea todavía extubarlo. Si hay edema de la vía aérea superior, de repente es un paciente que fracasó extubación, ¿sí? Y está otra vez con parámetros mínimos, ha pasado unas 2 o 3 horas y como fue por un edema de glotis y la parte pulmonar está ok, seguro que los parámetros ya bajaron, pero haría mal en extubarlo nuevamente a las 2 o 3 horas porque la causa por la que lo reingresé fue por un edema de glotis y no va a revertir tan rápido. Entonces tengo que esperar, darle un poquito de tiempo a que baje el edema de glotis, ¿no? Hay atelectasias,
¿sí? Entonces un paciente que sí lo he visto que está más o menos para extubar, por X razones ingresaron los trillizos y estaba a las 8 de la mañana para extubar, pero hubo trillizos y eso nos tomó hasta el mediodía, supongamos, ¿sí? Luego voy a verlo, recordé que estaba para extubar, me acordé de la clase de la otra Solís, hay que extubarlo, pero cuando llego, como que ha aumentado su requerimiento, lo veo con más trabajo respiratorio, ¿estaría bien sacarlo? No. De repente tomo una radiografía para asegurarme y apareció una atelectasia. No le conviene salir con una atelectasia. Entonces, desarrollo mis estrategias, compenso la atelectasia, de repente postural, ¿sí? O el tubo se metió, no sé. Compenso la atelectasia y a las horas siguientes, ¿no? Probablemente, porque eso no significa que se tiene que quedar un día más, de repente al final de la guardia ya está para extubar. Entonces, tengo que analizar bien si mi paciente tiene todas las posibilidades para poder resistir, ¿no? De repente está con parámetros bajos, pero está chocado, ¿sí? Entonces necesita el ventilador, no por una causa pulmonar, sino por un apoyo de su situación de shock. Entonces tengo que analizar todo el contexto, no solamente la parte pulmonar, sino todo en mi paciente. Si todo está dentro de todo ok, ¿sí? Entonces ya decido si voy a extubar o no. Es importante también que valoren la presencia de un buen control central de la respiración, así como una buena fuerza muscular, ¿no? Veamos un paciente con atresia esofágica, ¿sí? Paciente con atresia esofágica sale de sala de operaciones, sedado, paralizado incluso muchas veces, porque el cirujano pediatra ha pedido esto para poder afrontar los cabos. Los parámetros ventilatorios están mínimos, ¿sí? 12 de pico, frecuencia respiratoria de 40, tú entras y dices, esto está para extubar. Pero lo observas y está profundamente sedado. ¿Sería inteligente extubarlo? No, porque el paciente está bajo efecto de sedación, no tiene esfuerzo respiratorio propio. Está con parámetros mínimos, cierto, pero no es capaz de ventilar solo por una causa central, ¿no? Está en sedación. Entonces este paciente, aunque pulmonarmente puede estar en condiciones de extubar, lo voy a seguir dejando en ventilación mecánica porque además como es una atresia esofágica, quiero mantenerlo varios días sedado, ¿verdad? Ustedes creo que la mayoría son del San Bartolomé, así que ahí hay un buen equipo de cirugía pediátrica. Deben haber tenido este tipo de pacientes. Entonces lo mantengo sedado para favorecer la cicatrización del esófago, ¿sí? Y aunque no tiene mucho requerimiento pulmonar, no lo puedo extubar porque si lo extubo, pues voy a empeorar la situación, ¿no? Entonces son las condiciones que tengo que tener en cuenta. Cuando hablo de la retirada del ventilador mecánico, pues voy a tener dos conceptos que utilizar. Uno es el destete, que significa que si a mi paciente empezó a compensarse, pues yo inicio la disminución progresiva de parámetros, ¿sí? Una vez que el paciente ha logrado estabilizarse. Y eso puede ser tan pronto como cuando ingresó. Por ejemplo, un niño con membrana hialina. Lo ingreso, surfactante, es lo que necesitaba para estabilizarse, y inicio el destete. O sea que a las 2 o 3 horas ya puede estar extubado a CPAP, ¿no? Porque estoy dando solución rápida al problema. Diferente de repente un paciente que ingresa porque se chocó, porque tiene una sepsis, etc. Ingresa un paciente cardiópata con una obstrucción izquierda del corazón. Coloqué prostaglandinas, el paciente se compensó, empezó a orinar más. 12 horas de repente, 14 horas, ya no requiere el ventilador mecánico. Entonces también inicio el destete rápidamente para poder extubar. Y la extubación, que es en sí el retiro ya del tubo endotraqueal. Para que este retiro se realice con éxito y lo antes posible, debemos seleccionar estrategias de soporte respiratorio óptimos antes y después de la extubación, ¿sí? ¿Con qué modo ventilatorio lo extubo o cómo lo ventilo en este momento en que ya estoy destetándolo? ¿Y a qué lo voy a extubar? Lo voy a extubar a casco, a cánula, a CPAP, a NI-PPPB. ¿A qué lo voy a extubar? ¿Qué es lo mejor para mi paciente para que podamos tener éxito y no regrese el ventilador mecánico? Porque cuando queremos hacer una extubación queremos evitar que vuelva a regresar. Entonces, cuando me pregunto cuál es la mejor estrategia de soporte respiratorio en el destete, ¿sí? De hecho que se ha demostrado que la sincronización es la mejor forma, ¿sí? Un paciente sincronizado versus un paciente que está en IMB, ¿sí? Tarda más tiempo el de IMB en salir del ventilador mecánico. Entonces, menos días o menos duración de ventilación para los modos sincronizados como el AC o el SIMB. Y más tiempo de ventilación cuando lo dejamos en un modo sin sincronía. Ya difícilmente nos sincronizamos nosotros actualmente, ¿no? Cuando analizamos los modos sincronizados, ya muy bien, entonces elijo una sincronización. Ahora, dentro de los sincronizados, ¿hay alguno que me dé alguna ventaja? Lo que tenemos con la asistida controlada durante el destete es que, como en cada respiración el ventilador le va a asistir con la presión que yo seteé, ¿sí?
vamos a tener volúmenes tidales constantes, porque cada vez que el bebé respire, pues recibe un pico de 10, supongamos, ¿sí? Pico de 10 y eso va a generar un volumen de 5. Y cada vez que respire, 5, 5, 5, volúmenes constantes. Entonces estoy evitando esta variación de volumen que me puede llevar a atelectasias, por ejemplo, ¿no? En cambio, en la SIMB pura, ¿sí? Tengo que yo acompaño a mi paciente solo en las que setee. Supongamos que le bajé la frecuencia tanto como 20, pero mi bebé respira 60 o 65. Entonces, solo en 20 el ventilador le acompaña y le abandona 25, ¿sí? O 40 respiraciones a medida que le he destetado. Entonces mi prematurito tiene que estar jalando, ¿sí? Todo el corrugadito, todo el flujo que le pasa por ahí, y al final cuando ya, yo a las 8 de la mañana dije, este está para extubar, ¿sí? Entraron los trillizos, de ahí vinieron los gemelos, una guardia así de esas desastrosas, ¿no? Trillizos, gemelos, como a las 4 de la tarde otra vez entré en conciencia de que mi paciente estaba para extubar, estaba en SIMB pura. Voy y lo extubo, lo pongo en CPAP y el paciente a la hora está regresando agotado, no pudo con el CPAP y lo tengo que volver a intubar. Esa doctora Solís me engañó, dicen ustedes, ¿no? Dijo que no se podía, que se podía sacar un bebito chiquito y yo que lo saqué, le hice caso. ¿Qué es lo que ha pasado con el bebé? Ha estado en un SIMB puro, ¿sí? Por varias horas haciendo ese ejercicio, ¿sí? Jalando su tubito, su flujo, y llega con los músculos respiratorios agotados a su momento final, a la meta, que era la extubación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le toca a él empezar? Pues llega agotado, fracasa. ¿Qué puedo hacer entonces para mejorar la situación del SIMB? Entonces, añado presión de soporte, ¿sí? La SIMB con presión de soporte ha demostrado que, sobre todo en los menores de 1000 gramos, favorece el éxito de la extubación. Entonces, si mi bebé, yo inicié con SIMB puro y empiezo a destetar, es ideal que coloque una presión de soporte de apoyo. Con esa presión de soporte voy a evitar este trabajo respiratorio de mi bebé y cuando llegue la extubación ya no va a llegar agotado y las posibilidades de éxito son mayores. Entonces, si en mi unidad utilizamos SIMB como modo ventilatorio de rutina, ¿sí? Es ideal que durante el destete lo acompañe de presión de soporte para favorecer el éxito de la extubación. Y luego, cuando vemos entre los modos ventilatorios sincronizados que están limitados no por presión sino por volumen, ¿sí? Tenemos que la ventaja de estos modos por volumen es que el destete se puede hacer entre comillas solo, ¿sí? Porque yo no seteo una presión sino que seteo un volumen objetivo. He dicho que mi paciente necesita 5. Entonces el ventilador va decidiendo en función de ese 5 la presión que mi bebé necesita. Entonces en este momento, ¿sí? Mi paciente requería una presión X para 5 mililitros. Coloco surfactante y mi paciente mejora. Si mi paciente mejora y empieza a tener más volumen, pues el ventilador empieza solito a disminuir la presión. Entonces, para el mismo volumen tidal, ¿sí? Mi ventilador solito va disminuyendo la presión. Ya usted se siente, toma café y ya, ¿no? Nos vamos todos y a ver qué trabajamos. Obvio que no. Igual hay que estar atentos a los cambios del ventilador, pero este modo ventilatorio nos permite un destete más rápido, ajustado a los volúmenes tidales del paciente, ¿no? Entonces, la ventilación limitada por volumen a la cabeza volumen garantizado, que es la que más se ha estudiado en neonatología, ¿sí? Nos permite un destete progresivo, ¿no? Digamos, asociado al uso del ventilador. Entonces, ha demostrado ya los trabajos de investigación, al inicio no lograba demostrar ningún efecto positivo en la displasia broncopulmonar, pero actualmente el último Cochrane ha reportado que hay una reducción combinada de la muerte y la displasia para los modos limitados por volumen. Entonces, con un número necesario a tratar de 8, ¿no? Los modos limitados por volumen también van a producir una disminución de neumotoras, de días de ventilación, de hipocapnia. Entonces hay que tener el ventilador que nos permita hacerlo, ¿sí? Comprender bien el modo para poder tomar decisiones también en función del modo que estamos utilizando y podríamos obtener estos resultados. Igual siempre la recomendación es que el equipo seleccione un modo ventilatorio, lo conozca bien, conozca sus beneficios, sus desventajas y ventilen todos de esa manera. No es saludable que viene el doctor X y escoge AC, viene el doctor Z y pone en SIMB, y viene el doctor Y y lo pone en volumen garantizado. Eso no le sirve al bebé, ¿no? Entonces es ideal que se junten todos, decidan vamos a utilizar este modo y así trabajamos. Por ejemplo, en el Revaliati
¿sí? Al inicio, cuando yo llegué a la residencia, usábamos SIMB, luego salieron los reportes de que SIMB más presión de soporte podían favorecer, hicimos una capacitación, nos reunimos todos y viramos a SIMB presión de soporte. Enfermería y médicos, todos recibimos la capacitación, comprendimos el modo y cambiamos a esta forma de estrategia, ¿no? En algún momento consideramos el volumen garantizado debido a los reportes que se han ocurrido, tratamos de hacer el viraje, pero ahí no tuvimos mucho éxito porque nos faltaban ventiladores con volumen garantizado. Teníamos un equipo, un grupo de ventiladores que sí y otro grupo que no. Probablemente cuando logremos renovar nuestra flota de ventiladores, ahí tal vez podamos hacer este cambio, ¿no? Lo importante es que como equipo decidamos cuál es la estrategia que vamos a utilizar, ¿ya? La ventilación en alta frecuencia es posible como ventilación de inicio, sí. ¿Sí? Es posible manejar a un bebé en alta frecuencia como estrategia inicial de ventilación. No ha logrado disminuir notablemente la displasia broncopulmonar. Hay una ligera tendencia que podría disminuir la BDP y por lo tanto, como es más costosa, implica más equipo, más uso de enfermería, más demanda de personal, ¿no? Entonces se ha dejado de lado como estrategia inicial de ventilación. Y actualmente la usamos más como ventilación de rescate. ¿Cuándo empiezo a considerar que mi paciente ya puede estar listo para extubar y para iniciar el destete? Cuando tengo en SIMB o presión de soporte, presiones por debajo de 16, PEPs por debajo de 6, FiO2 por debajo de 30 y frecuencias respiratorias bajas, ¿no? Teniendo en cuenta esta frecuencia respiratoria de 20 porque estoy combinando SIMB con presión de soporte, ¿no? Si estoy ventilando con SIMB puro, es ideal acompañarlo con más frecuencia respiratoria al bebé para evitar el agotamiento. En asistida controlada o presión de soporte puro, ¿sí? Lo que me interesa más que las presiones va a ser la MAP resultante. Si estoy con una MAP menor o igual a 7 y FiO2 por debajo de 30, pues este paciente está listo para extubar. En bebés mayores de 1 kilo, ¿sí? Con MAP un poquito más altas, como menores de 8, puedo permitirme ya la extubación o pensar en la extubación. Y en la ventilación limitada por volumen, si ya con volúmenes tidales de 4 por kilo, el paciente está obteniendo buenos gases y FiO2 menor de 30, está listo para extubar. En BAFO, en el paciente menor de miligramos, con MAP menores o iguales a 8 y FiO2 menores de 30, está listo para extubar. Y en pacientes de más de 1 kilo, con MAP de menores o iguales a 9 y FiO menor de 30, también el paciente puede estar listo para extubación. Y luego que ya decidí, ¿no? Otra vez les recalco, ¿sí? El riesgo de desarrollar displasia aumenta con la duración acumulada de ventilación mecánica más que con el número de cursos de ventilación, ¿ya? Por lo tanto, la extubación debe probarse cuando se alcancen parámetros bajos, incluso si no se garantiza el éxito, ¿sí? Porque decimos, bueno, es muy pequeño, tal vez no, pero hay que atrevernos, ya que cuanto antes se realice la extubación, menor será el riesgo de displasia broncopulmonar, ¿sí? En este trabajo, la incidencia de displasia broncopulmonar aumentó significativamente, ¿sí? El riesgo con más días de ventilación, ¿sí? Ven aquí, desde la semana el riesgo aumenta, miren, hasta 2 veces, para que a las 36 días de ventilación haya aumentado hasta 7 veces el riesgo de displasia, ¿no? En cambio, por los números de cursos de ventilación, ¿sí? Recién encontramos un efecto que es significativo cuando se han producido más de 4 cursos de ventilación. Y el riesgo, miren, es 1.44, ¿sí? Comparado con este riesgo a los 7 días de 2.4. Entonces, más que los cursos de ventilación, lo que se asocia a mayor incidencia de displasia broncopulmonar es cuántos días dura este curso de ventilación, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerar la extubación si el paciente está con parámetros bajos y no tardarla. También cuando hablamos de extubación es importante tener en cuenta el concepto de hipercapnia permisiva, ¿sí? Entonces, debo permitir al paciente CO2, decía yo, hasta 55, siempre y cuando el pH esté por encima de 7.25, ¿ya? Esta hipercapnia permisiva me va a permitir reducir los días de ventilación mecánica de manera segura sin que signifique más riesgo para el paciente. Por encima, valores por encima de 60, recuerden que sí, incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular, entonces tampoco está saludable para el paciente. La ventilación mínima, ¿sí? Versus la ventilación rutinaria en lactantes menores de miligramos reduce la necesidad de ventilación a las 36 semanas, pero no necesariamente disminuye la necesidad de oxígeno a las 36. Entonces son las evidencias que hay con respecto a hipercapnia permisiva. Ya les decía que valores por encima de 60, ¿no?
se van a asociar a mayor discapacidad neurológica o muerte sin que haya un efecto positivo sobre la displasia broncopulmonar. Entonces, no más de 55, ¿no? La evidencia disponible apunta a evitar rangos muy bajos con respecto a la hipoxemia. También es importante tener en cuenta, ¿sí? Ya sabemos que valores por encima de 95 pues van a estar asociados a mayor incidencia de displasia, de retinopatía de la prematuridad. Hacia abajo, ¿qué tan abajo podemos ir? Ya para el año 2010 se han publicado una serie de trabajos, el SUPOR, el CON, etcétera, que valoraron hasta dónde podríamos permitir valores bajos de manera segura. Y observaron que con valores de 83 o por debajo de 89% se lograba prevenir retinopatías, pero se aumentaba el riesgo de muerte y de enterocolitis necrotizante. Entonces, ahora nos manejamos a la luz de las evidencias en un rango de seguridad entre 90 y 95%. Esto es básicamente para guiarnos cuánto de FiO2 va a requerir nuestro paciente, ¿ya? ¿Y cuál es la mejor estrategia de soporte cuando ya decidimos que el paciente está para extubar? ¿Sí? Entonces, la mejor estrategia probablemente en el prematuro extremo sea el CPAP, ¿sí? La extubación a CPAP ha sido asociada con una reducción en la necesidad de ventilación mecánica y menor riesgo de desarrollo de displasia broncopulmonar en prematuros. Esto incluso como estrategia inicial, les decía yo, ¿sí? Un paciente que nace prematuro extremo con esfuerzo respiratorio propio puede ser manejado en CPAP. Es ideal que reciba CPAP desde sala de partos. Nace, lo ponemos en CPAP y lo trasladamos con CPAP a la unidad, ¿sí? Llega a la unidad en CPAP y ahí valoramos si requiere o no surfactante y por lo tanto ser invadido. Recuerden ustedes que el CPAP desde sala de parto, la estrategia de CPAP temprano, disminuye no solamente la necesidad de ventilación mecánica, sino la necesidad de intubación y de colocación de surfactante, ¿no? Entonces, es importante contar con esta estrategia. Y cuando ya estamos pensando en un bebé que está para extubar, la CPAP facilita una extubación exitosa al mantener la vía aérea estable, mantener el volumen pulmonar y reducir las apneas. Cuando lo comparamos con casco cefálico, no hay ni que pensarlo mucho, ¿sí? CPAP está por encima de casco cefálico como garantía de éxito de extubación. Cuando lo comparamos con la cánula binasal de alto flujo, ¿no? Una terapia que últimamente estuvo dando ahí muy de moda, no hay superioridad, ¿ya? Y en general, con cánula binasal no ha demostrado superioridad para nada, ¿no? Ni para displasia broncopulmonar, ni para disminuir las apneas, ni para la disminución de éxito de extubación. Lo único de beneficio que tiene la cánula binasal es básicamente la manipulación del bebé, ¿no? Que al ser un poco más fácil permite una mejor manipulación, pero no es superior a CPAP en nada. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos utilizar esta estrategia, que puede ser válida en algunos bebés, ¿no? En los que más que CPAP necesitan un aporte de repente de oxígeno más que nada y que va a facilitar de repente cosas como permitir una mamá canguro, etcétera, que de repente en CPAP nos cuesta un poquito más, ¿no? Aunque ustedes que trabajan con bebés saben que mamá canguro se puede hacer incluso en ventilación mecánica, ¿verdad? Todo es cuestión de querer y de darse el tiempo. Cuando comparamos el CPAP versus el NI-PPPB o CPAP ciclado, así que nadie quiere ponerle CPAP ciclado, pero más o menos para entenderlo, ¿sí? Sí vemos que el NI-PPB tiene un efecto positivo en la disminución de los fracasos de extubación, ¿sí? No hay diferencia en displasia broncopulmonar, va dando lo mismo, pero sí es una estrategia que se puede utilizar. Entonces, si tengo mi prematuro extremo, 700 gramos, 600 gramos, 24, 25 semanas, que tengo mucho temor a que de repente no tolere, porque incluso en el ventilador a veces hace apneas y yo observo que tiene apneas, entonces una buena estrategia sería sacarlo a este bebé extremo, no a CPAP puro, sino a un NI-PPPB, ¿no? Entonces lo saco con esa estrategia y de repente unos días ahí, hasta que luego, según como lo voy observando, lo paso a CPAP puro, ¿no? O de repente lo saqué a CPAP y antes de decidir regresarlo a la ventilación mecánica porque está haciendo apneas, puedo utilizar la estrategia de INE-PPP para disminuir su posibilidad de ingreso al ventilador. Entonces, recuerden que sí puede darnos sí puede ser útil, ¿sí? Sobre todo para disminuir el fracaso a extubación. Entonces les decía yo, las revisiones sistemáticas, que el uso de INE-PPB temprana versus CPAP temprana mostró un riesgo menor de insuficiencia respiratoria, necesidad de intubación, no demostró una reducción en el riesgo de displasia. La INE-PPB fue superior a CPAP para prevenir el fracaso de extubación, ¿sí? Entonces ahí sí un beneficio con respecto a CPAP.
¿Qué más debo considerar cuando voy a extubar a un bebé? Ya decidí a qué lo voy a extubar, idealmente CPAP o NIPPB, dependiendo de mi paciente, ¿sí? Pero además tengo que considerar algunas otras cosas para evitar el fracaso. Una de ellas es las metilxantinas. Actualmente ya básicamente el uso de cafeína, ¿no? Que ya contamos en el país, ya tenemos un distribuidor, así que, y los estudios que se han hecho sobre cafeína, sobre las xantinas, están básicamente centrados en cafeína, ¿no? Y cafeína no solamente es útil porque disminuye la necesidad de una reintubación, disminuye las apneas, sino porque además se ha demostrado un efecto positivo sobre la displasia broncopulmonar. La cafeína disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar, tiene un efecto positivo sobre ductus, ¿no? En arterioso, y aparentemente un efecto positivo en el neurodesarrollo. Entonces, el uso de cafeína forma parte de las estrategias para disminuir la posibilidad de que ese bebé regrese nuevamente al ventilador mecánico. Los corticoides postnatales a veces pueden ser necesarios, sobre todo en los pacientes que se han quedado pegados al ventilador mecánico con parámetros relativamente altos que no hemos logrado disminuir, porque empieza a instaurarse cambios en relación a una displasia broncopulmonar. El corticoide temprano, menos de 8 días, no está recomendado, ¿sí? Porque tiene mucho efecto adverso y mayor posibilidad de un outcome en el neurodesarrollo negativo. Si vamos a utilizarlo, idealmente después de la primera semana de vida, ¿sí? Valorando siempre si este uso del corticoide va a superar el riesgo que podría tener el bebé de un peor outcome neurológico. Y como no podemos establecer bien si hay un outcome negativo, es necesario que la madre, los padres, participen con nosotros de la decisión, ¿no? Entonces, solicitar a los padres la autorización para el uso de corticoide en estos pacientes. Y tratar de utilizar la dosis mínima necesaria, ¿no? Para evitar los efectos adversos, igualmente el tiempo mínimo necesario. El paciente responde, salió y ya suspendemos el uso del corticoide. Entonces, en los bebés de muy bajo peso que permanecen en ventilación mecánica después de 1 o 2 semanas de edad, tienen un riesgo muy alto de desarrollar displasia. Hay que considerar el uso de corticoides en estos bebés y debemos concluir que los riesgos de un curso corto de tratamiento con corticoides realmente se justifique, ¿no? O sea, si sigue en el ventilador, él tiene mucho riesgo de hacer una neumonía intrahospitalaria, de un peor outcome neurológico, o le doy chance unos días más. Todo eso tengo que valorar para decidir si ya utilizo el corticoide o no, ¿no? Esta decisión entonces va individualizada en cada niño y debe hacerse en conjunto con los padres, ¿eh? ¿Qué factores pueden contribuir a que haya un riesgo o mayor riesgo de extubación? Pues obviamente la edad gestacional, ¿no? Menos edad gestacional hay más riesgo de extubación, pero ya les repito otra vez, no significa que no intentemos, ¿eh? Porque como ya les mostré en el otro trabajo, un curso más, 2 cursos más, 3 cursos más de ventilación no significan más displasia, pero más días en el ventilador sí, ¿sí? El peso al nacer también, si es más pequeñito, tiene más posibilidades de fracasar. El sexo masculino, el corticoide antenatal, ¿sí? Si no recibió una dosis de corticoide prenatal tiene menos posibilidades de tener una extubación exitosa, ¿no? El uso de surfactante y los días que lleva en el ventilador mecánico. Entonces, básicamente los que pueden tener mayor riesgo, ¿sí? Si vemos la P es la edad gestacional, ¿sí? Y el peso a nacer y el sexo masculino y corticoide antenatal. Aquí, igual. Edad gestacional menor de 26 semanas, que tenga ya una ventilación prolongada, antecedentes de fracaso previo, uso de sedación, ¿no? Si está con morfina o fentanilo, hay que suspenderlo previamente antes de proceder a la extubación. Reintubaciones múltiples, porque ya tiene una alteración de la vía respiratoria alta. Evidencias de injuria pulmonar, displasia, EPI, tienen mayor riesgo de fracasar. Extubación con parámetros altos, obviamente, porque todavía no estaba listo. Extubación con FiO2 alta, lo mismo, y ductus arterioso hemodinámicamente significativo, que es algo importante a tener en cuenta en el prematuro extremo, ¿no? Cuando vamos a extubar, considerar si no hay un ductus que nos afecte. A veces extubamos, tal vez les ha pasado, colocamos en CPAP y luego el paciente está con mucho requerimiento, terminamos reintubando y al reintubar a veces hay hemorragia pulmonar, ¿no? Hemorragia pulmonar, ecocardio, ductus abierto, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya?
Entonces, para concluir ya, el destete y extubación de la ventilación mecánica es pues una ciencia inexacta, ¿no? No hay aquí una fórmula mágica, una receta única, no. Depende mucho de individualizar al paciente y de utilizar todas las estrategias que tenemos a mano para manejarlo durante la ventilación mecánica y para luego asegurar el éxito de la extubación. La evidencia disponible sugiere que la extubación temprana es deseable, ¿sí? Pero nuestra capacidad de predecir el punto en el cual esto se puede lograr 100% de seguridad que el bebé no va a regresar, no lo tenemos y sigue siendo limitada y probablemente lo va a seguir siendo, ¿no? Pero eso no debe retrasar nuestras extubaciones si el paciente está con parámetros bajos. La ventilación limitada por volumen puede acelerar el destete de la ventilación mecánica. Todavía son modos ventilatorios que no estamos utilizando mucho, probablemente por la falta de equipamiento, ¿no? Hay una fuerte base de evidencia para el uso de la cafeína y la distensión de la presión de la vía aérea después de la extubación. O sea, la combinación CPAP-cafeína es ideal cuando voy a extubar a un paciente. Y la cafeína se puede utilizar incluso más tempranamente en el prematuro extremo porque ya les dije que tiene un beneficio sobre la incidencia de displasia broncopulmonar, aun cuando tu paciente todavía no esté en condiciones de ser extubado, ¿no? Nuevas herramientas para predecir el éxito de la extubación en esta población se están explorando con la esperanza de reducir el fracaso de la extubación y los riesgos asociados a reintubación y ventilación mecánica prolongada, ¿no? Estaremos entonces atentos a ver qué nuevas estrategias nos dan para poder tener éxito en la extubación. Muy bien, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer.